Padre, te damos gracias porque no estamos solos, no estamos huérfanos. Tú has venido a nosotros, estás aquí, estás en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras mentes, en nuestros deseos. Y ahora te pedimos que estés en y a través de tu palabra para guiarnos, iluminarnos, y que con todo eso tan gratificante que recibimos de ti, podamos glorificarte, podamos agradecerte en todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Un Dios que quiere transformar el mundo, que transforma el mundo, ahora si la pantalla puede funcionar. ¿Cómo? Transformándote primero a ti y a mí. El gran sueño de Dios es que tú y yo hoy nos parezcamos un poquito más que ayer a Jesús. Eso le emociona. Dios se emociona, salta, dice callará de amor, cantará con júbilo, danza, bueno, no en un sentido físico. Y por lo tanto, en una forma que ni siquiera podemos imaginarnos y que supera todo lo que nosotros aquí podamos entender por cantar, gozarse, alabar. Vamos a la primera diapositiva. Hay 3 pasajes que creo que son conocidos de Efesios, uno, de Romanos el otro y del Evangelio de Juan el otro, que quiero repasar brevemente hoy aquí con vosotros. El primero, ¿hay alguien que no lo conozca? Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dios tiene límites? No. ¿Nosotros tenemos límites? Sí. Y a veces los límites nos los fabricamos también. Y aún a pesar de eso, Dios es capaz, y además tiene el deseo, de actuar, dice, conforme a tu fe. Pero a veces incluso va más allá de nuestra fe, porque nuestra fe es limitada. Y de repente hace incluso más de lo que podíamos pedir o ni siquiera imaginarnos. Siguiente versículo. Dice en Romanos, creo que este también lo conocemos, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo sigue? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el tercer versículo está en Juan, capítulo 15, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Son promesas y por lo tanto son hechos, porque cuando Dios promete no es como los políticos. Cuando promete no es que lo vaya a hacer, es que ya lo ha hecho. Todo aquello que pidáis, creed que ya lo tenéis, dice, ¿no? En Marcos, creo que es capítulo 11, o por ahí, o el 9:45, no sé. Vamos a la siguiente. Ahora Jesús, algo que dice Hebreos, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cómo en realidad quiere aplicar estas verdades, cómo quiere que las abracemos, cómo quiere que saquemos partido, cómo quiere que eso sea un rédito para nuestras vidas y nuestro beneficio hoy. Vamos a repasar uno por uno y ver algunas aplicaciones cada uno de los versículos. El primero, si recordamos, próxima diapositiva, era aquel que es poderoso, etcétera, etcétera. Quiero destacar 3 expresiones aquí. Siguiente diapositiva. Primero, dice que lo hace
más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Todo lo que tú puedes imaginar el infinito, no. Pero Dios es el infinito. Y Dios está más allá del infinito. Eso cómo funciona no lo sé. Pero precisamente en su trato con lo finito, lo fútil que somos nosotros, ¿no? Que quiere decir lo débil, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Pues es como un elefante, con perdón, porque comparo a Dios con un elefante, bailando con un ratón. ¿Quién corre peligro de ser pisoteado? ¿El elefante o el ratón? Pues nosotros somos un ratón bailando con Dios, o sea, con su poder inconmensurable, con su sabiduría, con su inteligencia, con su providencia. Y entonces dice que lo hace, evidentemente, más allá de lo que podemos imaginar. Pero hay otra expresión, la siguiente, que dice, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, todo esto que hace más abundantemente, no es que es cualquier cosa. A ver, ¿podemos pedirle a Dios que lluevan ranas del cielo? Poder se lo podemos pedir. ¿Lo hará el Señor? No. Aquello que Dios quiere hacer que sobrepasa lo que entendemos, tiene un propósito. Es no ya lo que está alrededor nuestro y lo que necesitamos fuera de nosotros mismos, sino que quiere actuar en nuestras vidas. Ese poder extraordinario, ante todo, es un poder que actúa en nosotros. Podríamos leer el versículo, y seguramente es correcto, que Dios nos da poderes, casi como de Superman, para hacer cosas extraordinarias. Bien, pero antes que eso, antes que nosotros seamos los protagonistas de nuestra historia, lo que quiere hacer es que quiere moldearnos. Es una presión, ejerce un toque poderoso para darnos forma. Ese es el poder que actúa en nosotros. Y luego dice, la próxima expresión, en la iglesia. ¿Alguien conoce la lámpara de Aladino? Sí, dime dónde está, que yo no la he encontrado nunca. A ver si. ¿Cuántos deseos te da la lámpara de Aladino? 3, ¿verdad? Según 3. Bueno, Dios aquí nos ofrece no la lámpara de Aladino, sino la lámpara de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Primero, la de Aladino solo tiene 3 deseos. La del Señor es sin límites. Segundo, la de Aladino es para darme cosas a mí. A ver, si tú tienes la lámpara de Aladino y la frotas y tienes un vecino que es un demonio, estás harto del vecino, no frotas la lámpara y dices, Señor, haz rico al vecino. ¿Verdad? Si vas a hacer rico a alguien frotando la lámpara de Aladino, ¿a quién vas a hacer rico? ¿Sabéis el chiste ese de la mujer muy piadosa que cada mañana salía a la puerta de su casa? Decía, Señor, te doy gracias por un nuevo día. Era muy pobre la mujer, no tenían que echarse a la boca a comer. Todo el día estaba alabando al Señor y al lado tenía un ateo. El vecino era ateo y el ateo aquello le revolvía las tripas. Esa señora, en su miseria, cada día, saliendo a la puerta a darle gracias. Y entonces el ateo ideó un plan. Un día por la noche compró en el Mercadona, está aquí al lado, comidas, embutidos, panes, frutas, pescado, bueno, y le puso delante de la puerta una montaña de alimentos a la mujer que era pobre. Y esperando al nuevo día. Salió la mujer por la puerta y dijo, Señor, gracias por tu generosidad y tu provisión. Y entonces el vecino le dice, ¿qué Señor ni qué porras? Soy yo quien te lo ha comprado. Y la mujer dice, y Señor, además le he hecho pagar la factura al diablo. Entonces no haremos rico al vecino, ¿no? Pero la lámpara de la iglesia es que podemos pedirle, no para nosotros, para la iglesia, para la edificación de la iglesia, para el progreso y el avance de la iglesia, para la conversión de las almas. Es ahí donde nos hemos de centrar. No es una lámpara para el uso personalista y egoísta. Es una promesa para que nosotros edifiquemos el reino. Y es ahí donde no hay límites. En lo personalista y egoísta pueden haber límites, pero en la edificación del reino de Dios no hay límites. Siguiente diapositiva. En el año 92,
se celebraron las Olimpiadas en Barcelona, si alguien recuerda, en el año 92. Por entonces, mi esposa estaba dando clases de español en una universidad de Estambul y uno de los alumnos era el hijo del que había sido jefe de policía de Estambul, que es este señor que veis ahí, mitad de la cara, que se llama, de apellido Tantán, Sadettin Tantán. El nombre es Sadettin, el apellido es Tantán. Y este señor, que ya no era policía, había acabado con el tráfico de drogas en la ciudad, era alguien muy famoso, además era el presidente de la Federación de Lucha Greco-Romana del equipo olímpico turco. Los turcos van a las Olimpiadas y generalmente ganan medallas en lucha libre, en boxeo, en levantamiento de pesa. Todo lo que es dar tortas, en eso ganan medallas. Está muy de acorde con su carácter. Pues este era el presidente de la federación. Entonces, sabiendo que mi esposa era de Barcelona, le pidió a alguien que en Barcelona los pudiera recibir y les pudiera enseñar la ciudad. Entonces yo llamé a mi mamá y le dije, mira mamá, va a venir este señor, nunca se sabe, es una persona importante, recíbelo, hazle alguna comidita que le guste. Y mi hermana le paseó por la ciudad. Así quedó, yo nunca lo vi personalmente, pero así quedó un favor. En el año, esto fue en el 92, en el año 98 estábamos nosotros construyendo la capilla que vimos antes e intentando registrarla oficialmente. Bueno, Turquía expropiaba iglesias a la Iglesia Católica, a la Iglesia Ortodoxa, a iglesias que tienen respaldo internacional y político, y a nosotros se nos ocurre, o mejor al Señor se le ocurre, encomendarnos a nosotros construir una capilla en ese país. Bueno, ¿cómo lo íbamos a hacer? No lo sabíamos. De repente este señor se presenta a las elecciones de alcalde de Estambul, Sadettin Tantán. ¿Qué pensáis que hacíamos nosotros en la iglesia? Orábamos. Señor, que lo escojan. Señor, o sea, día y noche, orando y orando, que lo escogieran, porque claro, era un enchufe que se dice en España, ¿no? No sé si se dice en todos vuestros países, pero un enchufe, un contacto, ¿no? Una buena relación. Orábamos y orábamos y orábamos, vinieron las elecciones y ¿qué ocurrió? Que no lo eligieron. Bueno, no lo eligieron, pero al cabo de 3 meses lo nombraron ministro del Interior. O sea, nosotros le pedíamos un alcalde al señor y ¿él qué nos dio? Un ministro del Interior. ¿Qué es más, alcalde o ministro del Interior? Bueno, entonces hubo un terremoto y a raíz de ese terremoto que estábamos nosotros empezando en una ciudad que se llama Izmit, vino la policía, pegó a los creyentes, cerraron el lugar, lo sellaron, en fin, en otras iglesias, en Esmirna cerraron 3 iglesias y entonces yo conseguí a través de un periodista el teléfono de Sadettin Tantán. Entonces lo llamé y le dije, ante todo el pésame por las muertes, digo, ¿se acuerda de mi mamá que le hice esa comida tan buena? Una comida puede cambiar la historia de un país. ¿Se acuerda de mi mamá que hizo esa comida? Dice, sí, ¿cómo está su mamá? Dice, muy bien, le envía saludos. Digo, pero ha venido la policía y nos ha cerrado la iglesia, ha pasado esto, ha pasado lo otro, y él me dijo, no te preocupes, yo. Al día siguiente vino la policía a pedir disculpas. Aquí ahí es muy importante, cuando estás ante alguien importante, te abrochas la... Dice, ¿y cómo les podemos ayudar? Digo, manteniéndose lejos. Así como nos van a poder ayudar. Pero el Señor hace todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Izmit se llama la ciudad. No es Esmirna, es Izmit. Que antiguamente se llamaba Nicomedia. Y durante unos años fue la capital del Imperio Romano. Pues claro, ahí estamos en tierras históricas. Allí construyó su palacio el emperador Diocleciano. ¿Quién es este señor? Durante los 300 primeros años de la era cristiana hubieron 10 grandes oleadas de persecución contra los cristianos. La última fue bajo Diocleciano. Y se dice que Diocleciano hizo matar tantos cristianos como los otros 9 emperadores juntos. O sea, que fue la peor. Incluso
hizo erigir una columna con una inscripción que decía Diocleciano, el emperador que ha acabado con el nombre de los cristianos. Hasta ese punto. Bueno, pues hubo un terremoto, nosotros teníamos una iglesia, una casita que habíamos comprado y acondicionado para ser iglesia, hubo el terremoto y delante de la iglesia no le pasó nada, pero delante de la iglesia cayeron algunas casas. ¿Qué apareció debajo? El palacio de Diocleciano, porque toda la ciudad está... Entonces, no ha quedado ni el palacio de Diocleciano ni la columna que él dijo, pero 2000 años después, junto delante de sus narices hay una iglesia cristiana, alabando al Señor. Es una iglesia pequeñita, es una iglesia con muchos problemas, es una iglesia que lucha ante la adversidad, ante la persecución, pero Dios, en la historia, en nuestras vidas, en nuestros ministerios y en nuestras iglesias, hace todo más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Próximo versículo, Romanos capítulo 8, versículo 28. 3 expresiones quiero destacar aquí. La primera, próxima diapositiva. Todas las cosas cooperan para bien. La Biblia es un poco exagerada a veces, porque podría decir muchas, pero dice que todas. A los que amas a Dios, pues todas las cosas cooperan para bien. Todas, no unas pocas, no la mayoría, no el 99,9%. Todas, absolutamente todas. Ahora, ¿qué es ese para bien? Tener una mejor casa, tener un mejor automóvil, tener un mejor trabajo, puede, pero no está metido en eso. Puede, Dios lo hace, pero no ese es el objetivo. A veces nosotros hacemos como el pueblo de Israel. Vio que los otros pueblos tenían rey y ellos quisieron un rey. Vemos que el vecino tiene un Mercedes y nosotros queremos un Fiat. No, queremos un Mercedes. Bueno, si Dios te lo da, disfrútalo. Pero ¿de qué está hablando? Dice, porque el versículo no acaba ahí, dice, siguiente expresión, conforme a su propósito. O sea, no es conforme a tu propósito y el mío. Las cosas que cooperan a bien no es como a ti te da la gana, como a ti o a mí me gustaría. A veces sí, podemos coincidir, ¿no?, con la voluntad de Dios, pero es, ante todo, conforme a Él le gustaría, planifica y tiene un propósito. Y la otra expresión dice que este conforme, ¿qué es? Próxima diapositiva, conforme a la imagen de su Hijo. O sea, todo ese bien que actúa en ti es bien no porque sea fácil, a veces puede ser difícil, a veces puede ser doloroso, a veces puede ser un triunfo, a veces puede ser una liberación, provisión, sanidad, pero a veces puede ser una enfermedad, no lo sé. Porque lo que importa no es eso, no es el instrumento. Lo que importa es cuál es el propósito que Dios persigue con eso. ¿Y cuál es el propósito que persigue? Moldearte conforme a la imagen del Hijo, a ti y a mí. Yo que soy cabeza dura, a mí para moldearme, a lo mejor un cachete es lo que me hace falta. Tú que eres un alma caritativa, a lo mejor es una caricia del Señor lo que te hace falta. ¿Cambiamos los lugares? Tú el cachete y yo la caricia. Bueno, el caso es que lo que importa es que eso ayuda a transformar la imagen. Próxima diapositiva. Claro, habla de los que antes conoció. A veces, en la historia del cristianismo, aquí me voy a poner un poco teológico, pero de forma leve. Sabemos sobre el calvinismo, ¿no?, la predestinación, o sobre el arminianismo, de Arminio, que decía que no estamos predestinados en contra de nuestra libertad. Y ahí se armó una discusión que todavía dura. Hay creyentes que conforme a esas doctrinas te borran de la lista. Dices, tú no eres creyente si no crees como ellos. Pero eso ocurrió también en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica los hipercalvinistas eran los jansenistas, los moderados eran los dominicanos o los agustinianos y los más leves eran los jesuitas. ¿Nos suena eso de los jesuitas? La Compañía de Jesús, que se inicia justo como con la Reforma.
De hecho, Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, fue contemporáneo de Juan Calvino, de donde viene el calvinismo, e incluso estudiaron en la misma época en la Universidad de París. ¿Se conocieron? No lo sabemos. Pero de todo esto, en el mundo evangélico anglosajón, para no extenderme, se fue creando una idea de que Dios había escogido ciertas naciones por encima de otras naciones, un poco amparándose en el Antiguo Testamento. Es verdad que Dios ha escogido a un pueblo para ser su pueblo, pero a veces ha arriesgado como decimos las cosas. No es que haya escogido una nación política por encima de otras naciones políticas. A esto le llamaron destino manifiesto. Y primero los ingleses con su imperio, luego los americanos, no sé si hay algún americano aquí, ya sabéis que también se han apropiado la palabra América para hablar solamente de Estados Unidos, porque americanos no hay muchos aquí, pero bueno. Dijeron, Dios ha escogido a los Estados Unidos para traer su bendición, la paz, la justicia a todas las naciones. ¿Cómo? Israel, que se discutan Estados Unidos e Israel, a ver quién se lo lleva. Pero es la idea de que Dios tiene un propósito casi imperialista, colonialista, de una nación sobre otra. Y a veces, no sé qué tan conscientes somos o no, nosotros estamos imbuidos de eso y pensamos que siempre hemos de ir de victoria en victoria. Y es verdad. Pero, ¿tu victoria coincide con la victoria del Señor? No estoy seguro. A veces puede coincidir, a veces no puede coincidir. Lo que nos dice este pasaje es que Dios quiere que tu victoria coincida con la suya. O mejor dicho, que tú aceptes su victoria como tuya. Bueno, surgió un señor, no, vamos al anterior. Surgió un señor, que es este señor que está ahí a la derecha, que es un español que se llama Luis de Molina, un jesuita, que dijo que no. Que Dios no predestina de antemano, sí, pero que además todos somos libres. Que Dios lo que hace es que sabe todas las cosas que pueden suceder, como un jugador de ajedrez, que sabe todos los movimientos que hará su contrincante. 800 movimientos, los puede tener ahí en la cabeza. Y entonces se anticipa al contrincante, ¿no? Y entonces Luis de Molina dijo, Dios sabe todas las cosas, si las circunstancias fueran distintas, sabe cómo reaccionaríamos. Y menciona ese versículo que dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en vosotros se hubieran hecho los milagros, tiempo hace que se habrían arrepentido, ¿ves? Dice, Dios está valorando una posibilidad, un escenario distinto. Si el escenario hubiera sido así, yo sé lo que habrían hecho ellos. ¿Por qué os explico todo esto y salimos de la teología? Tú, yo, no podemos ver todas las condiciones, todas las situaciones alrededor nuestro de muchas otras vidas y personas y circunstancias que Dios ve. Cuando Dios mueve ficha, ahí hay una ficha de ajedrez, ¿verdad? Un peón. ¿Qué ocurre? A veces los peones se los come el contrincante. Y a veces perder un peón te hace ganar la partida. Todos queremos ser reina o rey. Está bien, que Dios te lo conceda. Pero a veces podemos ser peones. Entonces lo importante aquí es su propósito, que avance el reino. En el siglo XVIII, muchos misioneros salían de Inglaterra para Oceanía, los países asiáticos. De esos misioneros, cientos, llegaron incluso a miles. Una tercera parte moría en la travesía. O sea, no es cualquier número, ¿eh? Una tercera parte, si ponemos 1000, quiere decir que 333 morían en la travesía. ¿Salieron en vano? Porque ¿a qué salían? A llegar a tierras que no conocían el Evangelio para predicar el Evangelio. ¿Pudieron predicarlo? Entonces, ¿que murieron en vano? Otra tercera parte moría el primer año después de llegar a tierras indígenas porque contraían fiebres o los mataban los indígenas o pasaba alguna cosa. Solamente una tercera parte conseguía superar ese primer año. Hasta tal punto que los misioneros, algunos misioneros en Inglaterra, cuando salían a las misiones, iban en barco, iban en todas esas condiciones,
se llevaban el ataúd con ellos, porque era más barato llevárselo de Inglaterra, en alta mar ya no se podía construir, que construirlo en aquellas tierras. ¿Quién cumplió el propósito de Dios? ¿Solamente el que llegó a tierra, sobrevivió un año y predicó el Evangelio? ¿O lo cumplieron todos ellos y ellas? Entonces, estamos en un mundo occidental que se ha individualizado mucho y vivimos demasiado centrados en nosotros mismos, lo cual está bien porque Dios nos conoce por nombre y se interesa por cada uno de nosotros, pero por favor no nos quedemos ahí. Hay algo más importante que tú y yo. Hay algo que trasciende a esta iglesia incluso, trasciende a este país. Y entonces lo que hemos de vivir, emocionarnos, vibrar, alegrarnos, cantar de júbilo o echar lágrimas es porque se cumplan los propósitos de Dios. Porque eso es todo lo que ayuda bien. Porque si no, vamos a ser claros, el diablo nos está ganando ventaja. El diablo quiere que te preocupes de ti y de nadie más. Dios quiere que te preocupes de ti y de su obra. No es que Dios diga, no, mira, ala, que pases penurias, que Dios te pille confesado. No, Él también se preocupa, claro que sí, pero no nos quedemos ahí, porque es desaprovechar la oportunidad, es dejar de ver la pintura en grande, es dejar de coincidir con Dios, es limitar a Dios, que Dios quiere hacer cosas grandes con nuestras vidas. Próxima diapositiva. 3 palabras quiero enfatizar aquí y terminaremos. Primera, dice, diapositiva, lo que queráis, todo. Ahora, si permanecéis en mí, yo permanezco en vosotros. Es que ese lo que queráis ha de ser también lo que quiere Dios. No saquemos las cosas de contexto. Esa es una. Pero es todo. Siguiente. Dice, os será hecho. Es importante fijarse en las cosas como se expresan en la palabra. Porque los detalles no son superfluos, los detalles no son sin importancia. Dice, os será hecho. No dice, os será dado. ¿Qué diferencia hay entre os será dado y os será hecho? Que dado es algo externo a ti. Hecho es algo que se hará en ti. La próxima expresión, en cambio, dice, próxima diapositiva, os lo conceda. Esto sí, es algo que viene de fuera de ti hacia ti. Pero ¿cómo empieza Dios? ¿Dándote cosas externas o haciendo su labor dentro de ti? Vamos a la próxima. Entonces tenemos que estas palabras de Jesús no son un cheque en blanco. A veces usamos esa expresión, en el buen sentido sí, pero no son un cheque en blanco de que yo puedo pedir lo que me dé la gana. A ver, tú enséñale la oración de fe a tu hijo y a tu hija, y cuando vienen del cole y ponen la libreta encima de la mesa y oran al Señor y dicen, Señor, hazme los deberes. ¿Qué le diríamos? Amén, hija, lucha, sí, apropiate. ¿Verdad que no? Porque Dios hay cosas que las va a hacer aparte de nosotros, pero hay otras cosas que las va a hacer a través de nosotros. Ahora, tu hijo le puede decir, Señor, dame entendimiento, dame fuerzas, dame sabiduría, y entonces Dios hará las cosas. Lo primero que Dios quiere hacer es en ti y en mí. Os será hecho en ti, en vosotros. Y luego viene, os dará. ¿Qué ocurre hoy en día? La educación de los hijos, por ejemplo, la hemos vuelto al revés. En vez de educar en el carácter de los hijos, y por eso estos programas en las iglesias son tan importantes, damos cosas a los hijos. ¿Cuántos aquí, su hijo o su hija, no hace falta que levantéis la mano, pero pensadlo, menor de 10 años tiene un teléfono móvil? No lo quiero saber. Pero cuidado, porque le estamos dando cosas que además serán una trampa, que no vamos a poder controlar y no les estamos moldeando. No estamos por ejemplo, para que nos demos cuenta, ¿por qué?
porque el niño está berreando, berrinchando, entonces, ¡hala, el móvil! Que vea un vídeo y que me deje de dar la lata. Pasa muy a menudo. Entonces, Dios no nos quiere dar cosas. Dios quiere darnos forma, como el alfarero moldea al barro. Porque dice la palabra que tenemos este tesoro en un vaso de barro. Tú y yo no somos el tesoro. Tú y yo somos el vaso, la vasija que contiene el tesoro. Y sí, Dios quiere darle una forma apropiada y a veces a través de circunstancias que no acabamos de entender. No es un lecho de rosas. A mí me han echado de Turquía. Yo no sé vosotros, es difícil de que os podáis poner en mis zapatos, como se dice, en mi piel, pero para mí, yo me enteré 2 años antes que tendría que abandonar el país. Yo me siento en el exilio, yo he llorado, he derramado muchas lágrimas. He estado visitando lugares de Turquía porque me llamaban a alguna conferencia y cada vez que iba decía, Señor, no voy a volver a ver este lugar, Éfeso, Pérgamo, o Creyentes. Ahora me enviaron un vídeo de nuestras iglesias que han tenido una conferencia. Yo no puedo estar ahí, se me saltaban las lágrimas. Para mí ha sido muy doloroso. Encima era la pandemia, encima no podíamos salir de casa, encima nos trajimos a mi suegra porque se le iba la cabeza y estaba en España, salía por la calle en camisón, cosas así. Y ahí se volvió medio loca, que se la habíamos secuestrado, que iba a la policía, salía por las noches por las calles ahí en camisón. La gente decía, hay un fantasma que está por aquí. Bueno, yo en todas estas circunstancias, por primera vez en mi vida he vivido una depresión. Ha habido días que me he deprimido y que me he desanimado. Pero cada uno tenemos un carácter distinto. Yo un día que estoy muy desanimado, me echo, cierro mis ojos al mundo y al mediodía estoy levantado y estoy normal. Pero no, por primera vez viví una situación de angustia y volver a España, sabré adaptarme, no sabré adaptarme porque es mi país, pero ha cambiado, las circunstancias son distintas, no voy a poder volver aquí. Una semana antes de los últimos domingos en la iglesia, podéis imaginaros, todos derramando lágrimas, el Señor me habló por el Salmo 69. Hoy hemos leído el Salmo 96. Pues vamos a ver 2 versículos en el 69. En el versículo 4, la última expresión dice, ¿por qué tengo en la Reina Valera del 60, que es la auténtica inspirada? ¿No? Dice, ¿por qué tengo que pagar por aquello que no he robado? Yo me sentí así, ¿por qué tengo que pagar? Ya sé que estas cosas pasan, ya sé que otras muchas familias fueron expulsadas. ¿Por qué Dios no revirtió la situación? ¿Por qué tengo que pagar por lo que no he robado? Hasta tal punto que nos acordamos de aquel señor Tantán. Yo encontré al señor Tantán, lo llamé por teléfono para pedirle ayuda, pero el señor Tantán ya tenía 80 y muchos años y ya el hombre chocheaba, no se acordaba de nada, no sirvió. Luego, ¿alguien ha oído hablar de Josep Borrell? Josep Borrell es el alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos catalán. Entonces yo busqué el gabinete, dirección de contacto del gabinete de Josep Borrell, me salieron 32 nombres de sus asistentes, etcétera, etcétera. Miré los que tienen nombre catalán y les escribí a todos en catalán explicándoles mi situación. Y entonces me llamó el asistente personal de Josep Borrell, fue muy amable, pero me dijo, es que estos temas, dice, si fuera un tema de misiles... O sea, yo llamé todas las puertas que pude llamar, pero no sirvió de nada. Me vi con el jefe de la oposición de Turquía, como si dijéramos ahora Núñez Feijóo, solo que aquel es socialista en Turquía. Pues pude entrevistarme con él para pedirle ayuda y le dije, mire, que mi mamá tiene 88 años ya entonces, ahora tiene 90, que si me echan se moriera mi madre, yo entonces ¿qué hago? Porque si salgo del país no puedo volver a entrar y tal. Bueno, el hombre, no sé con lo que se quedó, él dijo, mira, nosotros tampoco podemos hacer nada, nosotros también nos llaman terroristas. Pero con lo que se quedó, que cuando ya nos íbamos y nos despedíamos, me dijo, dale muchos saludos a tu mamá.
Lo de la mamá se le quedó. Y yo intenté por todos los medios, porque sé que Dios hará las cosas, pero también sé que Dios nos da inteligencia y a veces que hay que... Pero nada sirvió. Entonces yo me sentía que me estaban haciendo pagar por lo que no he robado. Hemos tenido que gastar miles de dólares en abogados, encima para saber que vamos a perder. Cuando un juez en Turquía empezaba a decir aquí hay algo raro, lo destituían. Estábamos luchando contra una maquinaria estatal imposible. ¿Por qué yo me sentía así, ¿por qué tengo yo que pagar por los platos rotos si no los he roto? No tengo una expresión así. Yo no he roto los platos, me lo están haciendo pagar a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces llega al versículo 21. ¿Alguien lo puede leer? Salmo 69, versículo 21. ¿Qué dice? ¿A quién le dieron a beber vinagre en su sed? A Jesús. David pregunta, ¿por qué yo tengo que pagar por los platos rotos? Y el Señor le dice, para que te parezcas a Jesús, para moldearte. Y además, esto que estás viviendo no tiene ni punto de comparación con lo que Él padeció por ti en la cruz. El esputo, los escupitajos de la gente, los flagelos del látigo, la burla, el escarnio, el peso del pecado. Pero todo eso que a veces no le encontramos significado, nos ayuda a identificarnos un poquito con Jesús. ¿Sabéis qué pasó? Yo estuve en depresión varios meses, la depresión desapareció automáticamente. Seguía en el ministerio, seguían haciendo la obra, mis responsabilidades las cumplía, pero sin ilusión, sin ganas, puede pasar y pasa. Mira, Pablo dice que cuando vimos a Tito, Dios que ayuda a los deprimidos, nos ayudó, porque Pablo también vivía depresiones. Pensamos que Pablo era así como de hierro, ¿no? Que nada le tocaba. No, era un sentimentalón. Era un sentimentalón, Pablo. Y entonces lo dice ahí en 2 Corintios 7:6. ¿Por qué? Se deprimió en Troas. Esa es otra historia, otro día os la explico. Pero en esa Troas donde tenemos el centro de retiros. Ahora, ¿dónde hemos de poner nuestro ánimo? Nuestra valentía, nuestro aplomo, nuestro arrojo, nuestra victoria. En que no solamente Dios quiere conferir su imagen a través de esas circunstancias que ayudan a ese bien, a ese propósito en nosotros, sino que quiere atraer a muchos más. Quiere que sea el primogénito entre muchos más. Entonces, ahí donde hemos de poner todo nuestro deseo, nuestro alcance, nuestra dedicación, nuestra vocación es, Señor, ¿en qué medida yo puedo ser útil para alcanzar a alguno más, a alguna más, aunque esté lejos o esté cerca? Eso te va a quitar todas las penas. El mensaje que he predicado por muchos años de formas distintas a mis hermanos en Turquía es muy simple y quiero dejaros con esa frase. Tú ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se ocupará de las tuyas. Pero tú ocúpate de tus cosas, que Dios no se ocupará de lo que tú no estés dispuesto a hacer por su obra. Así que, próxima, si nos ponemos en pie y podemos tener una oración. Y ahí vemos un grano que germina, ese eres tú o soy yo. Y luego vemos multitudes que no conocen a Jesús, que son el propósito de Jesús a través de tu vida y de la mía. El propósito de Jesús es que todas las cosas ayuden a que tú y yo podamos ser semilla para la vida de otros que no lo conocen, para que la vida de Jesús germine en otras vidas que no conocen al Señor Jesucristo. Así que no es que Dios haya cambiado sus promesas, no es que Dios haya
vetado su bendición, no es que Dios se ha olvidado de nosotros, no es que Dios va a hacer las cosas diferentes, lo va a hacer. Va a seguir cuidando de tu angustia, va a seguir cuidando de tu enfermedad, va a seguir cuidando de tu necesidad económica, va a seguir restaurando a tu familia, va a darte todo aquello que necesites para que tú lo dediques, lo enfoques, lo centres a ser semilla que pueda germinar en otra vida. No para que te tumbes a la Bartola en tu casa. Lo sabéis, no estoy diciendo nada nuevo. Pero en esa medida Dios hará todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A Él sea la gloria. Padre Santo, Dios eterno, Jesús, nuestro hermano encarnado, nuestro Rey, nuestro soberano, nuestro Redentor, nuestro cercano, nuestro Emmanuel, Espíritu Santo, poder transformador, santificador de Dios. Te alabamos y te adoramos por tu presencia en nuestras vidas. Tú estás aquí y ahora y en nosotros para seguir haciendo tu obra maestra. Hasta el día en que seamos expuestos, presentados ante las huestes celestiales como tu obra maestra, como los cuadros de un pintor, y tú digas: mira lo que he hecho con este hermano, con esta hermana, un ser caído, débil, desorientado, perdido, pero yo lo he rescatado y lo he transformado a la imagen de mi Hijo Jesucristo, a Él, a ella. Queremos ver esas obras que van más allá de lo que pedimos y entendemos en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras iglesias, en nuestra nación, en nuestras naciones y hasta los extremos de la tierra. Y queremos alabarte por todo ello. ¿Quién era yo que un día me encontraste, me rescataste, me has mantenido y sigues haciéndolo por tu gloria y misericordia? Bendice a nuestros hermanos y hermanas en Turquía cuando enfrentan persecución, que ellos puedan ver cómo tu propósito se cumple, cómo a través de ello tú brillas, convences a los opositores, los avergüenzas, acumulas ascuas de fuego haciendo el bien en vez de devolver el mal que reciben. Señor, en todo ello queremos alabarte porque, como hoy hemos escuchado también, nada nos apartará del amor de Dios. Y Señor, queremos ser esos exponentes de tu amor y tu victoria y de tu bendición hasta los confines de la tierra. Gracias por todo aquel lugar en el globo terráqueo que 2 o 3 invocan tu nombre, el mayor poder del cosmos, para que tú cumplas tu voluntad. Solamente líbranos de despistarnos. Líbranos de quedarnos en los detalles. Líbranos de descuidar lo más grande, lo más excelente, lo que más te glorifica. Ayúdanos a tener los ojos de Jesús, el corazón de Jesús, las manos de Jesús. En todo y para todo queremos alabarte y adorarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.